Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. Te esperamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, apreciada audiencia. Bienvenidos a este majestuoso evento. Antes de iniciar, por favor, nos indican si nos ven y nos escuchan sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos como siempre a su casa. Gracias por unirse a este webinar sobre Transformando el Aula, tecnologías activas para el aprendizaje dinámico. Mi nombre es Ruth Mujica, soy la fundadora y CEO de Docentes 2.0. Quiero agradecerle a Dios y a todos ustedes por permitirme estar aquí para ustedes. Hoy continuamos con la serie de webinars. Las personas e instituciones que deseen participar como ponente solo deben ir a nuestra página web docentes20.com, sección webinar y completar el formulario. Antes de iniciar este webinar, deseo compartirles que tienen disponible la sección de comentarios en la parte inferior de la pantalla, donde podrán formular preguntas y así poder interactuar con nosotros durante el desarrollo de este webinar. Asimismo, en el botón de información que aparece en la parte superior derecha de este video, les compartirá una encuesta y aplicar para la obtención del certificado de participación. Además, me gustaría comentarles que si desean ayudar
a los demás a través de nosotros, lo pueden hacer de un modo muy simple, con pequeños gestos tales como dándole un me gusta a este video, dejando un comentario positivo, compartiendo el enlace que tiene disponible este video o recomendando a las personas a seguirnos a través de las redes sociales. Con estas pequeñas acciones, por un lado, estás colaborando con nosotros, Docentes 2.0, pero sobre todo estás haciendo que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Para iniciar, me gustaría comentarles que este webinar será realizado con la intención de explorar cómo la integración de las herramientas tecnológicas pueden revolucionar el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo que las clases sean más interactivas, colaborativas y efectivas. A lo largo de esta sesión analizaremos estrategias y recursos innovadores que fomentan el aprendizaje dinámico, preparando a los estudiantes para enfrentar los retos de un futuro digital. Y es por ello que hoy tenemos como invitada a nuestra gran amiga Mayra Costa, quien es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. Ella es magíster en Tecnologías de Información, mención Seguridad de Redes y Comunicación, y actualmente culminando, felicitaciones, el doctorado en Educación. Feliz de tenerte de nuevo en casa, Mayra. Bienvenida, apreciada y querida amiga, con gusto saludarte. Feliz día para todos ustedes. Cuéntanos cómo está esta bella mañana en Ecuador. Hola Ruth, ¿cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, Ecuador acá está tranquilo de manera general, muy bien. Estamos justamente ahora con ciertos inconvenientes de energía, pero bueno, por suerte por acá no nos está afectando en realidad, pero bastante bien, sí. Gracias a Dios, Mayra. Y feliz de tenerte como siempre aquí en casa. Mayra realmente es excelente como docente, como persona, y es que los temas son muy enriquecedores con Mayra. Espero que el día de hoy todos ustedes disfruten igual que yo. Gracias, Mayra, de nuevo por estar aquí el día de hoy con nosotros, pero antes de iniciar quiero compartirles que tendremos una capacitación titulada Integración de Tecnologías Digitales en la Enseñanza. Es asincrónica, híbrida, por 4 semanas. Inicia el 13 de diciembre, es decir, la próxima semana, y tiene un costo de $59.99 americanos. Pero tenemos una promoción hasta el día 2 de diciembre por tan solo $29.99. Así que los esperamos. Ahora sí, para iniciar este webinar, debemos señalar que en un mundo en constante evolución, la educación necesita adaptarse a las demandas del siglo XXI. Las tecnologías activas juegan un rol esencial en esta transformación. Partiendo de lo antes expuesto, apreciada Mayra, te comparto la pantalla gigante para que inicies tu disertación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ruth. Y bueno, pues es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de transformando el aula, tecnologías activas para un aprendizaje dinámico. Para mí realmente es muy enriquecedor encontrarme nuevamente aquí en esta familia como tal. Creo que todos estos procesos realmente nos favorecen y nos ayudan para poder contribuir de manera general, ¿no? Y para poder llegar un poquito más acerca de todos estos temas y temáticas que realmente nos permiten hacer un pequeño cambio, ¿no? Dentro de nuestras aulas de clase. Y bueno, introduciéndonos un poquito acerca de las tecnologías activas. Si bien es cierto, nosotros en las aulas de clase, básicamente nosotros utilizamos diferentes tipos de estrategias y herramientas como tal. Estas herramientas realmente nos permiten que nuestros estudiantes se puedan empoderar. ¿Qué más interesante o qué bonito observar cuando un estudiante nos dice que quiere hacer tal cosa, que quiere hacer tal actividad? Se le ve el entusiasmo por hacerlo. Si bien es cierto, estábamos acostumbrados hace muchísimos años quizás
el tener un aprendizaje bastante pasivo, en el cual pues los profes lo único que llegaban, escribían en la pizarra, hagan los estudiantes, simplemente recepten la información y el estudiante pues no podía realizar este proceso de interacción con el docente. En la actualidad, nosotros tenemos una nueva generación y esta generación realmente es muy, muy activa. Tan activa que en muchas ocasiones el tema que nosotros ya lo vamos a dar, ellos ya lo conocen, ellos ya lo manejan. Incluso ellos hasta lo han utilizado de manera general o incluso lo utilizan a diario. Este papel de las tecnologías activas realmente me permite transformar el aprendizaje, hacer que mis estudiantes se vuelvan empoderados. Eso es lo que queremos, que realmente los estudiantes se vuelvan empoderados para que puedan participar de una manera profunda, de una manera activa, de una manera personal y sobre todo que se sientan en confianza de poder participar. Y aquí hay algo muy importante, porque en realidad no es que al sentirse en confianza van a quizás faltar el respeto al docente o quizás van, en este caso, a realizar lo que ellos crean o consideren necesario. No, siempre va a haber esa línea de respeto entre los dos. Lógicamente, a través de este empoderamiento, el estudiante va a poder construir su conocimiento, va a poder realmente resolver problemas, porque eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que ha pasado en muchas ocasiones? En muchas ocasiones los estudiantes no se encuentran básicamente listos para poder resolver problemas. No se encuentran y empiezan a tener ciertos inconvenientes al momento de elegir o de decidir. Y nosotros realmente queremos de que él se sienta en esa capacidad, no solamente dentro del ámbito educativo, sino también para la parte social, emocional, como ser humano, como persona. Que desarrolle su pensamiento crítico, que lógicamente siempre tenga esta colaboración con los entornos digitales, que es lo que tenemos en la actualidad. Básicamente, todo esto nosotros lo tenemos con diferentes tipos de herramientas o diferentes tipos de estrategias que se utilizan en el proceso como tal. Y una de esas, la que me gusta muchísimo y en realidad me gusta trabajar bastante con esto, es con la gamificación en el aula. Si bien es cierto, nosotros hemos escuchado mucho de gamificación, elementos gamificados, juegos, todo aquello, ¿sí? Bueno, CAP básicamente menciona que la gamificación pues es el uso de las mecánicas, dinámicas, todos aquellos elementos que me permiten a mí que un entorno no lúdico, que por ejemplo era un aula, ¿no es cierto? Ahora se convierta en un entorno básicamente en el cual el estudiante se sienta confiado para poder realizar las actividades, se sienta motivado, pueda mejorar la participación en el aprendizaje y quién no, de pronto a nosotros se nos ha dicho o quién no ha aprendido de manera en la que esté jugando, ¿ya? ¿Cómo aprendemos mejor? Jugando. Siempre vamos a aprender mejor de esa forma, riéndonos, ¿sí? Entonces, básicamente, este tipo de estrategia, este tipo de implementación de gamificación en el aula utilizando tecnología y no solamente tecnología, si bien es cierto, la temática aborda acerca de la tecnología, pero también nosotros la podemos utilizar sin ciertas herramientas que a lo mejor no necesariamente deben de ser tecnológicas, ¿sí? Y entre esas, yo les he traído por aquí una página que se llama christic.com. Esta página, para todos ustedes, de pronto a lo mejor por allí ustedes quieran checarla, quieran verla, quieran familiarizarse un poquito, ¿sí? Básicamente esta página tiene diferentes juegos educativos en línea. Tiene juegos y tiene roles, en este caso, tiene tanto para los niños y niñas, para los docentes y para la familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ingreso al enlace de los niños y niñas, ocurre de que básicamente yo lo tengo en este caso yo lo tengo por por secciones, ¿sí? Por secciones. ¿A qué me refiero con secciones? En este caso, yo lo tengo aquí, por ejemplo, para niños de 3 a 6 añitos, de niños de 6 a 8 años, de 8 a 10 añitos, ¿sí? Entonces,
Esta página como tal tiene aproximadamente 800 juegos educativos online y diferentes tipos de actividades interactivas, las cuales se pueden utilizar para que estos niños y niñas puedan aprender de forma divertida, ¿sí? Como les decía hace un ratito, que interesante es que el estudiante pueda aprender jugando, que pueda aprender riéndose, ¿sí? Que no lo vea como algo en el cual pues a lo mejor diga, otra vez tengo que hacer matemáticas, otra vez esta profesora me mandó a pasar esto, otra vez este profesor me mandó a hacer tal cosa. No, sino que realmente lo vea como algo que puede realizarlo y que lógicamente pues le va a dar, en este caso pues le va a dar un beneficio como tal, y a nosotros básicamente nos va a permitir evaluarlos, nosotros como docentes, evaluarlos de una manera distinta. A veces ni siquiera se dan cuenta de que están siendo evaluados, ni siquiera, porque en realidad ellos están jugando completamente, y ocurre de que no se dan cuenta de eso, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá nosotros tenemos esta página, por ejemplo, juegos de lengua castellana para alumnos de primer y segundo de primaria. Y acá tenemos pues los días de la semana, los meses del año, escribe el nombre, arrastra y coloca, trazo imprenta minúscula, imagínense, imprenta minúscula, ¿ya? Y así. Entonces, nosotros como docentes tenemos que ir buscando distintos tipos de recursos o elementos que realmente me permitan a mí lograr llegar a mi estudiante, ¿sí? Básicamente, esto ya depende muchísimo de nosotros los docentes como tal. Vamos a ingresar, por ejemplo, a este jueguito de aquí, en el cual dice escribe mi nombre. Eh, Quizás uno de los elementos pues, esenciales para poder utilizar todos estos tipos de tecnologías o herramientas siempre va a ser el Internet. Y bueno, pues entonces aquí nosotros ya tenemos el juego, básicamente. Y no solamente tengo estos, como les había mencionado hace un ratito, básicamente esta página tiene 800 juegos para yo poder elegir el que yo desee, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo empezar a realizar y poder jugar y aprender al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, la gamificación en sí, los elementos que se utilizan dentro del proceso de gamificación para que se complete como tal el término gamificación son varios, pero esto también quiere indicar de que nosotros podemos utilizar varias herramientas que realmente me pueden permitir llegar a mi estudiante. Una de estas, otra de estas es, por ejemplo, ClassDojo. ClassDojo que realmente me permite a mí tener todo una cantidad inmensa de posibilidades en las cuales yo puedo ser o puedo crear básicamente toda la estructura de mi clase, ¿sí? Puedo crear los avatares de mis estudiantes, yo puedo ir teniendo por clases separadas, ¿sí? Y muchas personas lo utilizan, básicamente es una plataforma gratuita que permite que estos estudiantes logren, lógicamente, aprender de manera distinta, ¿sí? Entonces, la gamificación es una herramienta una estrategia muy buena que me permite a mí poder llegar a mi estudiante y mejorar la participación, que básicamente es lo que queremos con las tecnologías activas. Adicional a esto, nosotros tenemos otro tipo de estrategias, como por ejemplo realidad aumentada y virtual, que no puede pasar por alto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nuestros chicos? ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? En muchas ocasiones yo he llegado al aula de clase y ocurre de que mis estudiantes están con la lucecita bajita, ¿sí? En muchas ocasiones simplemente dejan la luz del día que pase por el vidrio de la ventana, el aire acondicionado encendido y todos en su celular. Y yo les pregunto, ¿qué están haciendo? Estamos jugando. ¿Y qué están jugando? ¿Qué están jugando? Pues están jugando
cualquier cosa, pero no están jugando lo que jugábamos nosotros antes, no están jugando a lo mejor solitario, no, 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 nada que ver, ¿sí? ¿Qué están jugando? Están jugando básicamente este tipo de juegos que utilizan una estructura como de realidad aumentada o virtual, ¿sí? Nosotros no nos podemos quedar atrás. Nosotros tenemos que utilizar este tipo de recursos, utilizar este tipo de herramientas y qué mejor que hacerlo a través de diferentes tecnologías que nos permiten llegar hacia mi estudiante. Milgram y Kishino mencionan que la realidad aumentada realmente integra varios elementos virtuales en el entorno real. Ocurre de que proporciona un espacio interactivo que mejora la percepción y la interacción en el mundo físico. Ustedes se dan cuenta aquí. Vamos a ver. Miren, esto de aquí, esta imagen que ustedes logran observar aquí, realmente es de una feria. Y aquí, donde ustedes ven aquí al dinosaurio, realmente es un cubo. Un cubo grande, lógicamente, y con el uso de una herramienta básicamente, al tomar la foto, nosotros lo configuramos de tal forma que me aparezca o un dinosaurio, o la célula, o el sol, o cualquier tipo de elemento que nosotros querramos que aparezca. Entonces, todo esto yo lo puedo utilizar con el cubo Merge. Este cubo Merge, si bien es cierto, pues tiene un costo adicional, pero ocurre de que nosotros podemos hacer todo esto. Si observan, si se dan cuenta, ¿y qué es lo que tiene en la mano el niño o la niña? Es un cubo. O sea, es esto de aquí, este cubo de aquí. Y este cubo de aquí, yo lo puedo imprimir y lógicamente lo puedo armar para que me quede de esta forma. Utilizo la herramienta adecuada, el Object Beaver, y yo ya puedo dar mi clase, por ejemplo, de la célula, o por ejemplo, del sistema solar, o por ejemplo, no sé, de cualquier tema en específico, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo hago es imprimir el cubo, trabajo con ellos mismos, lo hago que lo armen y ahora sí, con el dispositivo móvil que muchos de ellos cuentan, entonces inmediatamente lo que hacen es, y vamos a hablar el día de hoy acerca de las partes de la célula, entonces todos con su dispositivo móvil, con la herramienta instalada, van a empezar a ver las partes de esa célula, ¿sí? Entonces, yo no me puedo quedar en el libro. Es cierto, nosotros tenemos el libro para podernos guiar, para poderlo ver, para poder observar básicamente qué es lo que queremos en ese momento presentar. Pero es importante también traerlo a lo que ellos realmente están recibiendo a diario. ¿Y qué es lo que están recibiendo a diario? Básicamente, o usando a diario, los juegos. Entonces, estos juegos cada vez son mucho más reales y esto se lo hace lógicamente utilizando este tipo de herramientas o este tipo de recursos y no me puedo quedar atrás. No puedo hacer de que el juego realmente sea más interesante que algo que a ellos les va a servir. Entonces, la realidad aumentada y la realidad virtual realmente es otra estrategia que me permite a mí como docente poder llegar. Miren lo interesante que se ve esto, lo bonito que se ve aquello, ¿sí? Básicamente, yo puedo incluso poderlo extender de tal forma que parece completamente real. Entonces, la realidad aumentada y virtual es una herramienta poderosísima, muy, muy poderosa y simplemente en muchas ocasiones por desconocimiento no lo estamos utilizando, no lo podemos, no lo sabemos utilizar. Como ya les dije hace un ratito, simple y sencillamente lo único que voy a hacer yo es descargar en este caso, pues toda la parte de la estructura del cubo, luego lo armo, instalo la aplicación y ya tengo para poder trabajar en mis aulas de clase. Continuamos.
Otra de las estrategias muy utilizada dentro de las tecnologías activas es el aprendizaje basado en proyectos de tecnología. Ahora, básicamente el estudiante aprende haciendo. Si bien es cierto, nuestros estudiantes tienen una capacidad increíble para poder todo lo que ellos ven, llevarlo a la práctica, ¿sí? Y a veces tienen unas ideas tan interesantes, tan importantes, que es imposible decirles que no, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando ellos crean proyectos utilizando tecnología, ellos se introducen a un área que posiblemente dicen, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Empiezo a investigar, empiezo a analizar y ocurre de que al final logran hacerlo. Dewey menciona que el aprendizaje se enriquece cuando los estudiantes participan en experiencias significativas. Básicamente se conectan con el conocimiento y el mundo real. Ellos quieren hacer muchas cosas, pero a veces no saben cómo, no tienen la idea de cómo hacerlo y para eso nos encontramos nosotros los docentes. Les voy a mostrar por aquí algo que mis estudiantes realizaron y ocurre de que todo esto que ustedes ven aquí es utilizando tecnología. Esto que ustedes observan aquí, la regla de las 3 Rs, básicamente es, enseñaban cómo organizar los desechos como tal, ¿sí? Y dependiendo lógicamente del color o dependiendo del tipo de alimento o dependiendo del desecho que se vaya a botar, entonces se abría una de estas puertitas para que pueda botarse allí el desecho, ¿sí? Esto que ustedes observan aquí, ¿sí? Esto que dice sistema digestivo, esto lo hicieron igual estudiantes, ¿para qué? Para poder explicar un poquito cómo funciona el sistema digestivo, ¿sí? Entonces, ¿qué utilizaron? Utilizaron diferentes componentes, utilizaron diferentes herramientas como tal, utilizaron lógicamente material didáctico también, LEDs, ciertos sensores que también utilizaron para poder hacer el movimiento, ¿ya? Y todo aquello que básicamente ellos lo realizan acá. Entonces, ellos aquí mencionan que sus ojitos están siempre encendidos y que dependiendo, lógicamente, de lo que vayan a explicar, ¿sí? Dependiendo de lo que vayan a explicar, se encienden ciertas partes del sistema como tal. Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a explicar acerca del estómago, vamos a explicar acerca de la parte de aquí, la parte de acá, y se encendía, lógicamente, esa partecita, ¿sí? De esa forma. Y el que ustedes observan en la parte inferior, esta parte de acá, esto fue otro proyecto que ellos hicieron para poder explicar acerca de las luces del semáforo. Cuándo detenerme, cuándo continuar, cuándo esperar porque va a cambiar básicamente de color, ¿sí? Y esto también lo hacen con sensores, lo realizan con con diodos, lo realizan en este caso con algunos componentes sencillos de utilizar con la finalidad de que este simplemente cambie de acuerdo a la instrucción integrada. Entonces, ¿qué aprendieron ellos aquí? Primero, aprendieron muy bien sobre el tema que tenían que explicar. Segundo, aprendieron a utilizar recursos tecnológicos y herramientas en específico para poder obtener un resultado. Y tercero, aprendieron la parte pues de la lógica como tal para poder incluir estas dos cosas. Entonces, el hecho de la creación de estos proyectos utilizando tecnología, no con esto les digo de que a lo mejor tienen que ser proyectos complejos, no. Posiblemente pueden ser proyectos bastante sencillos, bastante fáciles de hacer. Por ejemplo, a lo mejor quieren hacer un juego interactivo y ocurre de que quieren hacer un juego muy divertido y pueden utilizar una herramienta como por ejemplo, no sé, PowerPoint, ¿ya? Sin utilizar herramientas en línea.
¿sí? Entonces, básicamente, lo que nos interesa aquí a nosotros es que ellos conozcan cómo utilizar la herramienta tecnológica y segundo, que adicional a eso puedan resolver una problemática de tal forma que puedan conectarse con el mundo real y al mismo tiempo desarrollar su conocimiento. Esta es otra estrategia bastante utilizada dentro de las tecnologías activas que es muy, muy importante y realmente puede llegar a nuestros estudiantes. Otra de las herramientas que realmente creo que está muchísimo aquí, se utiliza mucho y creo que se lo está utilizando en todas partes, es la inteligencia artificial. No se imaginan cuánto los chicos consumen básicamente contenido utilizando inteligencia artificial. Lee establece que la inteligencia artificial personaliza la experiencia del aprendizaje al adaptar el contenido y los métodos a las necesidades individuales de los estudiantes. Y es aquí en donde nosotros nos damos cuenta de que si nosotros preguntamos un poco acerca de qué tipo de herramienta utilizan, ellos siempre van a decir la herramienta que en muchas ocasiones es ChatGPT, por ejemplo, ¿sí? Y nos ahorra tanto tiempo, tanto tiempo, que yo en lo personal en mis clases les he dicho a los chicos, muy bien, vamos a diseñar un logotipo utilizando Leonardo, ¿sí? Vamos a diseñar o vamos a obtener información utilizando la IA, ¿sí? Entonces, realmente el uso de estos recursos o de estas herramientas me permite a mí llegar a mi estudiante de manera importante, ¿no es cierto? En donde, si bien es cierto, existen realmente muchas herramientas como tal, porque si nosotros nos ponemos a buscar herramientas de IA, encontramos por montones, ¿ya? Eh, pero siempre es importante de que el estudiante a lo mejor pueda tratar de utilizar la que a él le venga mejor y también la que él sepa, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, a veces les digo, muy bien, en este momento, rapidito, vamos a crear un logotipo utilizando una IA, cualquiera, rápido, ¿sí? Y ellos, lógicamente, vienen, utilizan y, por ejemplo, voy a utilizar para poder hacer una presentación X, ¿ya? O voy a utilizarlo para poder presentar a mi grupo de exposición, ¿ya? Y ellos simple y sencillamente especifican, describen qué es lo que quieren y les aparecen las posibles opciones. Por ejemplo, por aquí tenemos instrumentos de medición de investigación, ¿ya? Por acá tenemos vuelta la parte de STEAM, tecnología, ciencia, ¿sí? Por acá tenemos investigación científica, ¿sí? Por acá tenemos sistemas multiusuario y monusuario, ¿ya? Y así sucesivamente. Nosotros podemos ir diseñando y creando básicamente diferentes herramientas o diferentes recursos utilizando la IA. Ahora, todos estos, pues lógicamente, en muchas ocasiones siempre tienen como que algún costo adicional, pero siempre nosotros tenemos cantidad de moneditas por allí para que podamos utilizarlas, ¿sí? La IA realmente es una herramienta bastante interesante, bastante buena como tal, pero hay que saberla utilizar. Hay que explicarle al estudiante cómo utilizarla. Yo con IA puedo obtener información. Puedo pedirle que me indique libros, ¿no es cierto? Puedo pedirle que me indique repositorios de esos libros. Puedo pedirle que cree logotipos, que cree canciones, ¿ya? Que cree analítica de datos. Todo eso yo le puedo pedir a la IA, ¿ya? Básicamente, yo tengo una herramienta que me permite a mí lograr obtener resultados inmediatos, resultados básicamente instantáneos. Pero aquí también depende de mí como docente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo aporto a mi estudiante? Porque tampoco le podemos dejar todo a la IA o todos los recursos.
sino qué es lo que yo aporto. Muy bien, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca, no sé, de tecnologías educativas. Vamos a buscar información. Me lo entrega la IA, ChatGPT, uno de los más utilizados, ¿ya? Aquí, en el medio en el que yo me encuentro, ¿sí? Y ocurre de que al obtener esta información, ¿qué es lo que hago yo? A mí no me interesa realmente el hecho de que él copie y pegue, no, sino que a mí lo que realmente me va a interesar y que sé que le va a estudiar que le va a ayudar a mi estudiante, básicamente es el poder indicarle, muy bien, obtuviste la información, la tuviste, ahora sí vamos a hacer tal cosa, ¿sí? Ahora sí, con esa información que tú obtienes, ¿ya? Vamos a diseñar, no sé, quizás vamos a hacer una línea de tiempo según lo que tú obtuviste, ¿ya? O a lo mejor vamos a hacer una dramatización de acuerdo a lo que tú tienes, ¿no es cierto? Este grupo va a ser la dramatización de la evolución de las computadoras, por ejemplo, ¿ya? Tú vas a ser tal persona, tú tal persona y así, y vamos a interactuar. ¿Sí? Entonces, realmente el recurso en sí es valiosísimo, muy, muy valioso, pero el aporte adicional o lo que se genera de forma adicional lo entregamos nosotros como docentes, para poder llegar realmente a mi estudiante y para poder generar eso que realmente quiero, que básicamente es el que mi estudiante pueda adaptarse, pueda vincular lo que le entrega básicamente la IA con el contexto real y que le quede a él como un aprendizaje significativo. Esta estrategia es muy utilizada. Si ustedes les preguntan a sus estudiantes, verán que básicamente todos utilizan inteligencia artificial o en su mayoría utilizan inteligencia artificial. Y lógicamente, pues nosotros no nos podemos quedar atrás. Es importante de que nosotros también podamos implementarla y que no sea como, en una ocasión yo escuché a alguien que dijo, no les enseñemos a utilizar la IA. A ver, si no les enseñamos nosotros, lo van a aprender de cualquier otro lado, pero lo van a aprender. Entonces, básicamente lo que nosotros debemos de hacer es enseñarles a utilizarla de forma correcta. Otra de las estrategias muy, muy utilizadas, bastante utilizadas, es la robótica y la programación en el aula. Ustedes no se imaginan el hecho de esta importancia cuando se utiliza robótica y programación en el aula. Ahora ustedes dirán, pero tengo que programar, tengo que de pronto hacerlo, no sé, tengo que aprender lógica de programación. No. Podemos hacerlo utilizando, lógicamente, programación en bloques, que es mucho más sencilla que la programación, en este caso por código, ¿no? ¿Sí? Paper básicamente menciona que la robótica y la programación fomentan el aprendizaje mediante la construcción activa, donde los estudiantes se convierten en creadores y solucionadores de problemas. A continuación les voy a enseñar unos videitos de cómo estos estudiantes crean este tipo de robots y ellos no son programadores al 100%. Tenemos niños de 6, 7 añitos que ya realizan programación en bloques y básicamente pueden crear este tipo de elementos y lógicamente se va a crear algo mucho más interesante, mucho más atractivo a la vista del estudiante, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a detener este por aquí y vamos a ver este de aquí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una arañita, ¿ya? Esta arañita de aquí, esta arañita que ustedes observan, esta arañita lo único que hace es moverse de un lado para el otro, camina, lógicamente, está conectado a una batería y ella lo único que hace es tener movimiento, ¿ya? Vamos a ver el de acá. Esto es creado por los estudiantes, ¿sí? Esto es diseñado por ellos mismos. Y esto de aquí
básicamente nosotros lo vemos, en este caso, justamente es una feria en la que ustedes pueden observar esto, ¿ya? Esto de aquí lo que hace es que este muñequito, todo esto es impreso con una impresora en 3D. Esta impresora en 3D básicamente crea todo por pedacitos y luego lo que hacen es unirlo. Al unirlo, entonces, básicamente lo que tenemos es esta estructura. Y hacen programación por bloques para que el sensor, cuando se acerque a algo, entonces este se mueva, las rueditas, y cuando se aleje ya no se mueva, ¿ya? Entonces, tiene esta función o tiene esta forma. Y lógicamente, pues ellos ya crean aparte que la casita, que todo lo que tiene alrededor, ¿no es cierto? Por acá tenemos otro que es un robotcito que baila, ¿no? Este robotcito es un robotcito bailarín. Este robotcito bailarín lo que hace es, déjeme ver qué, ahí sí, ¿ya? Que lo que hace es moverse de un lado al otro, ¿sí? Se mueve y este, al moverse, pues camina con sus piecitos, va caminando de tal forma que puede llegar hasta un lugar en específico como tal. ¿Qué aprenden ellos aquí? Primero, aprenden el hecho que en muchas ocasiones les hace falta a ellos el lograr armar cosas. ¿Qué ha pasado en muchas ocasiones con ciertas evaluaciones, con ciertas pruebas que se les ha tomado? Y ocurre de que como todo está en texto plano, todo básicamente está impreso, ellos no saben. Entonces nosotros le decimos, a ver, ¿con qué opción de estas creas esta figura? Y ellos no lo saben, no lo conocen. Entonces, al utilizarlo de esta forma, al diseñarlo de esta manera, ellos empiezan a extender un poco más, a ampliar, lógicamente, su conocimiento. Y no solamente eso, aprenden a tener mucha más paciencia, que realmente es lo que se requiere. Aprenden a tener muchas más habilidades, como el hecho de poder diseñar, porque esto hay que diseñarlo en una plataforma en específico para poder crear cada partecita, ¿sí? Ya les voy a mostrar qué plataforma es la que se utiliza para poder crear esto o para poderlo crear estas imágenes en 3D, y luego estas pueden ser impresas con la impresora también, ¿sí? Básicamente, esta es la herramienta con la cual se diseñan todos estos elementos, ¿sí? Y empiezan a crear por bloques o por partes, como por ejemplo esta que nosotros estamos observando aquí, ¿ya? Esto que nosotros vemos. Entonces, eh, básicamente se observa o se realiza el diseño poco a poco, todo esto en un plano, y luego este diseño se lo empieza a imprimir por partes. Se lo imprime por partes, por partes, por partes, para poder llegar hacia el recurso final o el elemento final, que sería pues el robot, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, básicamente todo esto yo lo puedo realizar primero creando el diseño. Y para poder crear el diseño, yo necesito que mi estudiante realmente pueda observar lo que tiene a su alrededor y pueda empezar a desarrollar ese pensamiento crítico, ese pensamiento computacional, ese pensamiento que realmente permita que él pueda resolver este tipo de situación o problema. Y que lógicamente, después de esto, después de hacer esta resolución, después de lograr identificar qué partes necesita diseñar, cómo va a unir esas partes, cómo va a hacer de que estas partes, en muchas ocasiones, si necesitan girarse, cómo va a hacer de que se giren. Después de eso, ahora sí,
implementar o utilizar el resto de componentes para poder programarlo. Posiblemente utilicen Arduino, ¿sí? Normalmente en el lugar en el que yo trabajo, ¿ya? Ellos trabajan con un compañero específicamente para el área de robótica y ocurre de que ellos utilizan Arduino y con todos sus Arduino Uno, con todos sus elementos, con todos sus componentes y realizan la programación dentro de la misma, ¿sí? Y obtenemos los resultados que ustedes pues tienen allí, ¿sí? A continuación que ustedes han logrado observar, ¿ya? Básicamente. Entonces, de esta forma nosotros hemos observado, ¿sí? Déjenme terminar de mostrarles aquí. Entonces, básicamente de esa forma, ellos tienen y desarrollan este tipo de elementos o de este tipo de habilidades, ¿ya? Muy bien. Otro de los elementos que realmente también es muy, muy importante y creo que no se nos puede pasar nunca, nunca por alto es la parte de la inclusión digital. Si bien es cierto, nosotros tenemos múltiples recursos, múltiples herramientas, ¿sí? Pero la inclusión digital, que básicamente es la tecnología para todos, eh, no solamente estoy hablando de personas que tienen algún tipo de discapacidad, no, sino que también estoy hablando de absolutamente todo lo que tiene que ver con inclusión, ¿sí? Y cuando hablo de inclusión hablo sobre niños o estudiantes que lamentablemente no pueden quizás comprender a la primera explicación igual que el resto. Jóvenes que posiblemente tienen problemas con operaciones, ¿sí? Jóvenes que a lo mejor tienen problemas de vulnerabilidad. Personas que en ese momento están pasando por una situación crítica, personal, ¿no es cierto? Con su familia, con todos aquellos. Entonces, la UNESCO menciona que la inclusión digital realmente busca garantizar que las tecnologías de la información y la comunicación sean accesibles y puedan ser utilizadas por todas las personas, independientemente de sus capacidades, para que éstas puedan promover la equidad y la participación social. Y aquí hay algo bastante interesante. En el tiempo que yo he venido trabajando, me he encontrado con estudiantes con discapacidad visual. Estamos hablando de una persona con discapacidad visual que tiene que hacer un entorno virtual de aprendizaje, una persona con discapacidad visual que tiene que programar, una persona con discapacidad visual que tiene que hacer un mantenimiento preventivo y correctivo en un ordenador. Y en muchas ocasiones decimos, pero bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a considerar para que él también pueda utilizar o pueda realizar este tipo de actividad? Y ocurre de que básicamente nosotros como docentes tenemos que buscar la forma, utilizando quizás plataformas o herramientas que sean compatibles con las herramientas que ellos utilizan, ¿no es cierto? Utilizando videos en los cuales no solamente haya texto, sino también exista audio, utilizando estrategias para poder llegar a él o a ella de una forma distinta, ¿ya? Entonces, básicamente, yo puedo utilizar distintos tipos de tecnologías para todos. He tenido estudiantes con discapacidad auditiva, para poder comunicarnos con ellos. He tenido estudiantes que han tenido algún tipo de necesidad específica. Y si nosotros nos damos cuenta, en la actualidad, cuando nosotros vamos a un aula de clases, cuando los niños son pequeñitos, posiblemente antes no veíamos, o quizás no es que no veíamos, o quizás no se atendía básicamente a aquellos niños o estudiantes que realmente necesitan un poco más de nuestro apoyo, ¿sí? Pero en la actualidad lo vemos con mucha más frecuencia.
Si nosotros vamos a un aula de clase, vamos a encontrarnos posiblemente en inicial, en primero de básica, en segundo, en años iniciales, niños que posiblemente tengan algún problema como síndrome de Down, algo que se ve muchísimo acá como trastorno de espectro autista, como TDAH, ¿no es cierto? ¿Sí? Básicamente, nosotros nos vamos a encontrar con todos estos tipos de estudiantes, ¿ya? De necesidades en las diferentes niveles. Y estas tecnologías activas o estas estrategias que nosotros debemos utilizar realmente no pueden ser solamente para un grupo en específico. Tienen que ser para todos como tal. Aquí todos tienen que aprender porque realmente todos tienen que llegar a ser independientes. Y entre esas, por ejemplo, tenemos este pictotraductor, ¿ya? Que realmente es bastante interesante, ¿ya? En donde a mí me ayuda muchísimo, por ejemplo, cuando quiero de pronto expresar alguna cosa, ¿ya? O que a lo mejor se lo comprenda mejor a través de imágenes, ¿sí? Hola, mi nombre es Tatiana y estoy feliz de estar con ustedes, ¿ya? Entonces, básicamente, yo tengo tecnologías o herramientas que realmente me permiten dar este aporte, este apoyo, ¿sí? No solamente tengo estas, tengo muchas herramientas más, muchos recursos que realmente permiten que mi estudiante o que yo como docente pueda llegar a mi estudiante. Recuerden que el estudiante no tiene que adaptarse a mí. Yo tengo que adaptarme básicamente a lo que él necesita de mí, ¿sí? Y qué mejor que hacerlo con diferentes recursos o herramientas que me permitan a mí llegar a él de diferente forma, de diferente manera, ¿ya? Pero no lógicamente para poderlo como que apartar, no, sino más bien para poderlo llevar junto a mí, ¿no es cierto? Y para que el resto también pueda aprender de que realmente todos en cualquier momento vamos a necesitar a veces un poquito de ayuda, un poquito de apoyo y que está bien, que es correcto, ¿sí? Es correcto que en muchas ocasiones necesitemos ayuda y que es correcto pedirla y que es correcto también entregarla. Entonces, básicamente todas estas tecnologías activas, todos estos elementos, todos estos recursos, todas estas estrategias. Una por allí que se me estaba olvidando, también la parte de evaluación, la parte de retroalimentación. ¿Y qué mejor que hacerlo con herramientas que también me permiten esta retroalimentación, como por ejemplo cuando yo hago un Kahoot, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? En donde yo puedo hacer básicamente un listado de preguntas y ellos pueden ir jugando y los estoy evaluando. O cuando, por ejemplo, yo a lo mejor hago quizás un Mentimeter, ¿ya? En donde quiero, a lo mejor que me contesten alguna cosita en específico, pero a muchos les da pena, les da vergüenza y no quieren contestarme. Entonces, básicamente lo puedo hacer a través de esta plataforma o de esta herramienta. O a lo mejor quiero que creen un mural, ¿no es cierto? Entonces, utilizo un Padlet en el cual ellos me van a permitir o van a acceder o van a mostrar lo que ellos crean de acuerdo a la temática establecida, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo debo de darme cuenta que herramientas tengo muchísimas y que lógicamente puedo, a través de estas herramientas, llegar a mis estudiantes y sobre todo
que mis estudiantes realmente puedan desarrollar estas habilidades, sean mucho más interactivos, sean mucho más en sí asociados al mundo real, que realmente puedan resolver, que realmente puedan diseñar soluciones y que estas pues básicamente permitan que al final ellos puedan lograr un aprendizaje como tal, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros hemos visto diferentes recursos, diferentes herramientas, diferentes estrategias las cuales nosotros podemos utilizarlas, las he dado así súper rapidito y como que las más importantes, para que ustedes les quede por allí como que la ideita y ustedes luego las puedan revisar, las puedan checar y lógicamente pues a estas las pueden implementar en su proceso de enseñanza y les aseguro completamente que esas aulas de clase van a llegar y los chicos van a decir, pero si recién entramos a clases, ya se terminó tan rápido, ¿sí? Entonces, básicamente de esa forma nosotros podemos cambiar y llegar a mi estudiante para que él pueda desenvolverse y sobre todo pueda solucionar, pueda resolver, pueda tomar decisiones de manera asertiva, de manera correcta, de tal forma que a la larga sea un individuo, porque eso es lo que queremos, que aporte a la sociedad. No sé si tenemos preguntas, no sé si fui demasiado rápido, no lo sé, me gustaría por aquí como que escucharlos para ver cómo estamos. Mayra, todo súper excelente, realmente que, como has mencionado, son muchísimas las herramientas, pero ha sido muy puntual, considero yo desde mi experiencia, y son las más dinámicas, sobre todo para los docentes, quienes son los que no dominamos mucho la tecnología. Creo y considero que todo estuvo excelente. Realmente no tenemos preguntas, pero para reforzarte un poco esta actividad que has realizado y tus valiosos conocimientos del día de hoy, Mayra, para nosotros como docentes, lo mencionaste, debemos considerar que nosotros nos debemos adaptar a las necesidades de nuestros estudiantes. Eso lo he compartido mucho en mis disertaciones. Pero, ¿qué sugerencia, qué recomendación, aparte de todas estas herramientas, como persona, como docente, le puedes compartir a los docentes? Porque realmente es mucho la fobia, a pesar de que ya llevamos varios años después de pandemia, de que nos tuvimos que lanzar en ese mar infinito de tecnología, todavía tienen miedo, Mayra, y no solo en Ecuador, es a nivel internacional. Como persona, Mayra, Claro. ¿qué Sí. le puedes sugerir, le puedes recomendar a los docentes? Bueno, yo creo que una de las cosas que nunca deberíamos de dejar de lado es la formación, la capacitación constante. Realmente la capacitación constante permite que nosotros podamos tener una perspectiva más clara de cómo poder llegar a mis estudiantes. Es cierto, tenemos múltiples desafíos, muchos, porque en realidad a veces no conocemos o no, siempre nos queda esa duda de, bueno, ¿y qué va a pasar, no? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué pasa si no lo hago bien? ¿Ya? Yo creo que realmente cuando lo intentas y tratas de dar lo mejor que puedes, no pierdes nada, ¿ya? Entonces, una de las cosas imprescindibles es la formación constante. La formación constante siempre debe de estar allí. Tratando de ver cómo puedo llegar a mi estudiante, qué es lo que puedo hacer yo, no solamente como profe o como docente, sino como ser humano, ¿ya? Hay muchas cosas que nosotros no sabemos qué es lo que ellos ocurren o qué es lo que les ocurre en casa. Como por ejemplo, a veces ni siquiera comprendemos si a lo mejor ellos, no sé, tuvieron algún tipo de problema el día anterior, si comieron o no comieron.
si están pasando por una situación complicada, aparentemente sin solución, porque en muchas ocasiones creen aquello, ¿sí? Entonces, básicamente la formación del docente, muy importante, y sobre todo esa empatía de poder comprender qué pasaría si yo estoy en el mismo lugar. ¿Qué pasaría si la persona que amo está en el mismo lugar? ¿No es cierto? Si realmente necesitara ayuda, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Entonces yo creo que a este mundo hemos venido a servir. Y qué mejor que hacerlo a través de lo que realmente nos agrada y de lo que hacemos. Entonces, esa creo que sería realmente lo más importante, la formación constante y el hecho de poder siempre tener esa mirada de empatía hacia el otro. Gracias, Mayra. De verdad que excelente respuesta. No me queda más que agradecerte, Mayra, por tu valioso tiempo, por tus conocimientos el día de hoy. Así que te compartimos la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias, Mayra. Listo, muy bien. Bueno, yo en realidad les agradezco muchísimo, muchísimo por el apoyo, por el aporte, porque realmente me encuentro nuevamente aquí. Recuerden que el hecho de utilizar tecnologías activas realmente me permite a mí revolucionar mi aprendizaje en el aula. Realmente me permite que los podamos involucrar de forma dinámica, de forma básicamente interesante, ¿no es cierto? Sí, realmente permite de que nosotros podamos dar un poco más, de que realmente podamos llegar quizás de una manera distinta a mis estudiantes. Pero qué mejor que hacerlo pues a través de este uso de estas herramientas que las tenemos básicamente de forma general y sobre todo de llegar a aquellos jóvenes que en muchas ocasiones nos ven quizás hasta como una familia más, ¿sí? Entonces, de mi parte, muchas gracias por la oportunidad. Espero de que lo que se les ha dado realmente ustedes lo puedan ver en casa, lo puedan checar. Existen muchas herramientas y les aseguro completamente de que los chicos van a estar muy, muy emocionados por el uso de cada una de estas. Entonces, Ruth, gracias a Docentes 2.0 por esta invitación y bueno, pues realmente espero volvernos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado y bueno, pues nos vemos aquí en otra ocasión. Gracias, Mayra, a ti por estar siempre presente en Este es tu casa. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima edición, Mayra, del Citato. Abril, te esperamos con gusto. Bueno, antes de finalizar, quiero recordarles que tendremos la capacitación titulada Integración Tecnológicas Digitales en la Enseñanza. Recuerde, es asincrónica, híbrida por 4 semanas e inicia el viernes 13 de diciembre. Es decir, la próxima semana y tiene un costo de $59.99 americanos, pero tenemos una promoción hasta el día 2 de diciembre por tan solo $29.99. Así que los esperamos. Ahora sí, nos despedimos reflexionando que es importante destacar que la transformación del aula mediante tecnologías activas no es solo una tendencia, señores, sino una necesidad en la educación actual. Hemos visto cómo estas herramientas no solo dinamizan el aprendizaje, sino que también lo hacen más inclusivo, interactivo y personalizado, adaptándose a las necesidades de cada estudiante. Al implementar estas tecnologías, estamos empoderando a nuestros estudiantes, preparándolos para que se enfrenten a los desafíos del futuro con habilidades digitales sólidas y un pensamiento crítico desarrollado. Agradecemos su participación en este webinar y los invitamos a seguir explorando e innovando en sus aulas.
para continuar construyendo una educación más dinámica y acorde a los tiempos que vivimos. Recuerden, la próxima semana, el próximo sábado 7 de diciembre, tendremos la capacitación, evento organizado por la Universidad San Francisco de Asís de Bolivia. El certificado es sin costo alguno. Deben registrarse, participar y validar sus datos para poder generar el certificado. El próximo evento será el 14 de diciembre. Terminamos por este año, Dios mediante, y cerramos con broche de oro con la participación de la doctora Camilo, Dios mediante, el sábado 14. Así que todavía nos quedan 4 actividades y todo un blog lleno de artículos valiosos para todos ustedes. Así que los esperamos el día viernes en la capacitación y el día sábado en el webinar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos, bendiciones. El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Les recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros próximos eventos. Los esperamos. ¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro evento? Al final de nuestro evento, a las personas que soliciten de manera opcional, se le extenderá un certificado de participación en formato PDF. Para el mismo, debe abonar la matrícula administrativa correspondiente. El certificado acredita 2 horas académicas. El mismo es generado a través de nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 y cuenta con múltiples medidas de seguridad, entre ellos un código QR que permite la validación digital a cualquier institución a nivel internacional. ¿Te interesa? Te invitamos a visitar la página web del evento y abonar la matrícula administrativa por concepto de emisión digital del certificado a través del botón disponible, de acuerdo con el método de pago de su preferencia. Gracias por confiar en nosotros. Los esperamos.